Esto es Debate Sixers, el podcast en español del equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @SixerArg y como en cada edición me acompaña Juan, quien hace lo propio con @afilado. Temporada particular para este espacio donde debatimos sobre los Philadelphia 76ers. Arrancamos con el inicio de la 2021-2022, pero por distintas cuestiones de índole personal no pudimos darle continuidad al podcast. Llegaron los playoffs y creemos que es el momento adecuado para volver a ocupar este espacio, para volver a charlar sobre Embiid, sobre Tobias Harris, sobre Harden y compañía, y seguir disfrutando de la NBA a través de esta charla que tenemos entre dos cuentas de fanáticos de los Sixers. Como bien dije en la presentación, no estoy solo, me acompaña Juan, a quien le doy la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Debate Sixers una vez más y después de mucho tiempo. Hola Martín, ¿cómo estás? Un saludo también a todos los que nos escuchan del otro lado. Y es así, tal cual como vos estabas describiendo, la verdad es que de a poco el volver a la vida cotidiana y a la normalidad que supimos conocer allá hasta antes de 2020 nos quitó quizás un poquitito del espacio para tener ese contacto asiduo que tuvimos la temporada pasada con todos nuestros seguidores, pero bueno, continuamos obviamente viendo a los Sixers y vamos a volver en definitiva para el momento más importante de la temporada, que es el inicio de los playoffs. Y ahora próximamente vamos a tener el primer partido contra Toronto y seguramente de eso y mucho más vamos a estar hablando en este retorno del podcast Debate Sixers. Hablamos de un año particular para este espacio, pero también podemos hablar de una temporada particular para los Sixers. Sin duda alguna, esta 2021-2022 será un año bisagra en la historia moderna de la franquicia por distintas situaciones que han ido ocurriendo a lo largo de la temporada. Tal sea un punto importante el traspaso de Ben Simmons, que originó la llegada de James Harden, cerrando el ciclo de un jugador australiano que, quieramos o no, con mayor o menor disgusto con sus últimos meses, ha marcado parte de la historia moderna de los Sixers, siendo una primera elección de draft, metiendo o colaborando para que Philadelphia juegue playoff desde el momento de su debut hasta el momento de su salida, y la llegada de Harden como una superestrella que tal vez ya entrando en la curva descendente todavía sigue, en la curva descendente de su carrera, todavía sigue siendo un hombre importante y un hombre desequilibrante que puede llegar a tomar un mayor protagonismo en la postemporada. Además de eso, también podemos hablar de un Embiid superlativo, con un año donde seguramente vuelva a ser candidato o uno de los principales candidatos al jugador más valioso de la temporada, demostrando ya sin ninguna duda que es el hombre grande, el interno más dominante de toda la liga, y siendo tal vez la gran esperanza de los Philadelphia de cara a los playoffs, en un año donde una vez más el equipo de la Ciudad del Amor Fraternal vuelve a estar en los primeros planos, en la vanguardia de la Conferencia del Este. Tal vez no en el 1 o en el 2 como se hubiera querido, para agarrar un rival un poquito más cansado después de disputar el play-in, pero sí entre los primeros 4, lo cual da una ventaja de localía para la primera serie de playoff, y seguramente a medida que se vaya desarrollando el cuadro veremos si podrá tener alguna ventaja en rondas siguientes. Pero te pregunto a vos, Juan, y ya abro el juego después de esta introducción, corto con los preámbulos, y te pregunto, ¿qué es lo que has visto en esta temporada de Filadelfia? Bueno, Martín, la verdad es que la temporada pasada sí fuimos el mejor equipo del Este en la serie regular y nos permitió tener ese descanso adicional, pero desde un punto de vista uno también puede decir mejor continuar jugando y seguir teniendo ritmo a descansar demasiado y perder un poco la forma de partido. La verdad es que también el último partido de la temporada regular de los Sixers fue el domingo pasado y Embiid y Harden descansaron, tampoco jugó Niang.
y el próximo partido, que será el primero contra Toronto, va a ser el sábado, es decir, 6 días de descanso y tiempo suficiente como para poder ajustar algunos detalles. Creo que leí a Doc Rivers decir que iban a tomarlo como un mini campamento para entrenar y ajustar un montón desde lo físico y desde lo táctico, así que por ese lado tratemos de tomarlo positivo y pensar que el equipo va a estar en condiciones plenas físicas y mentales para afrontar lo que se viene. La verdad, Martín, que la temporada de los Sixers yo la divido en 4 partes. Una primera donde estuvimos llenos de incertidumbre y angustia, con un Ben Simmons que no se presentaba a los entrenamientos y también algunas noticias que dejaban entrever que miembros del staff y jugadores de los Sixers quisieron viajar a visitarlo a la costa oeste para tratar de convencerlo de que cambie su postura y él se negó. Y unos primeros partidos de la temporada donde los resultados no se daban y todo el mundo quería cambiar a Ben Simmons y pensábamos, bueno, hagamos cualquier cosa pero saquémonoslo de encima, traigamos jugadores que puedan jugar ya y cualquier jugador que juegue va a ser mejor que uno que no está jugando. Una segunda etapa de la temporada donde los resultados de pronto empezaron a darse. Filadelfia, aún sin Ben Simmons, tenía un registro positivo y empezaba a colocarse dentro de las 3-4 primeras posiciones de la Conferencia del Este, y ahí medio que dijimos, o que todo el mundo en Filadelfia decía, ok, bueno, vamos a tratar de canjear a Simmons, sí, pero esperar el momento adecuado, por el jugador adecuado, si tiene que ser esta temporada lo hacemos y si no será en la postemporada. Y bueno, de a poquito los Sixers fueron llegando al All-Star Break y justo sucede lo que desencadena la tercera etapa de la temporada, que es el traspaso bomba por James Harden, donde los Sixers creo que si no salen ganando, por lo menos el trade está empatado. Habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro. Vos viste cómo es, sobre todo en Estados Unidos, donde quizás en 5 años los Nets ganan el anillo y terminan diciendo que en realidad el trade lo ganó Brooklyn. Pero bueno, la llegada de Harden y que Filadelfia no haya tenido que dar ni a Maxey ni a Thybulle es definitivamente un triunfo de parte de los Sixers, o al menos empate. El empate vendría a ser la parte en la que tuvimos que dar a Seth y sobre todo a Drummond. Yo creo que Drummond me duele más que Seth. Los Sixers nunca habían tenido un suplente de Embiid tan a la altura como Drummond, a pesar de que muchos no lo querían. Con la llegada de Harden, esta tercera etapa comienza con mucho hype, los resultados empiezan a darse y Filadelfia empieza a pelear también por el primer puesto en el este, y termina la temporada en una cuarta etapa, al menos en mi criterio personal, donde empiezan a generarse algunas dudas. Los Sixers ganan algunos partidos, en otros no lo hacen bien, dilapidan ventajas importantes y finalmente el cuarto puesto nos hace enfrentar a un equipo complicado como Toronto en la primera ronda, pero bueno, la verdad es que la ilusión está porque si bien no tenemos un suplente de jerarquía para Embiid, el tener a Harden y a propio Embiid sumado a un Maxey y a un Harris que de a poquito también empezó a tener mucho más feeling con el equipo. Cuando llegó Harden pensábamos que Harris iba a estar completamente desorientado y de hecho lo estuvo los primeros partidos, pero de a poco creo que fue de los que mejor se fue adaptando a la nueva situación. Así que bueno, será cuestión de ver cómo se suceden los partidos y ahora es la hora precisamente de la verdad. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Hay que hacer un párrafo aparte, creo que se lo merece él como protagonista principal de esta temporada, Joel Embiid. Hay que hablar en un apartado, la verdad que ha hecho un año espectacular, con números impresionantes, ganando el título de anotación, algo que no sucedía en Filadelfia desde hace mucho tiempo. Un jugador de la casa llevándose ese galardonado, que si bien no es algo sumamente importante, marca también el rendimiento de un jugador, por lo menos a nivel individual. Y ese nivel, supongo yo que el gran objetivo de Embiid de cara a lo que se viene es poder plasmarlo en playoffs. Unos playoffs que le han sido esquivos siempre a Embiid, que no ha podido mostrar su mejor versión en ninguna de las veces que las ha disputado, y que también ha sido parte de momentos frustrantes en su carrera. ¿Cómo has visto vos, Juan, este año de Joel y cómo lo ves de cara a la postemporada, ¿no? Siempre está y va a estar la duda en cuanto a su físico, y creo que este año no es una excepción. Saber cómo va a llegar, qué tan fresco va a llegar el pívot camerunés a las instancias decisivas del año.
La temporada de Joel Embiid fue fantástica, realmente superior incluso a la del año pasado, donde el título del MVP se le escapó por poco y nada, y me parece que este año también se le va a escapar por muy poquito, porque las últimas filtraciones hablan de que Jokic nuevamente ganaría ese galardón. No obstante, hay que decir que también completó la mayor cantidad de partidos en temporada regular de su carrera, lo cual es un hecho para destacar, teniendo en cuenta lo frágil que Joel es desde el punto de vista físico. El año pasado, lamentablemente, sufrió un par de hiperextensiones de rodilla, y este año el tema de las lesiones lo vienen tratando con cierto cariño, vamos a decirle. No fueron varias, ninguna fue grave, a lo sumo molestias, pero él está poniéndole el pecho en la situación, y bueno, hay que aceptar que los Sixers están donde están gracias a Embiid, porque haber jugado más de la mitad de la temporada sin Simmons y él haciéndose cargo de todo, y aún así terminar con más de 50 triunfos, es un mérito muy grande de Joel, y casi que exclusivamente de él. Si bien Maxi estuvo muy acorde y fue por momentos también la segunda espada, el mérito principal definitivamente de Joel Embiid. Es un centro que superó los 30 puntos de promedio en esta campaña, es uno de los que más puntos por minuto tiene. La verdad es que es increíble, las palabras sobran, y para mí entra en la consideración obviamente el MVP, debería hasta incluso ganarlo. Sería un mimo adicional para un Joel que va a ir definitivamente para tratar de romper récords y de tener los mejores playoffs de su carrera, que como también bien mencionaba Martín, no lo ha podido plasmar en el pasado. Recuerdo en primera instancia unos playoffs con Boston, con la máscara el año pasado muy tocado de la rodilla, y bueno, quizás este sea el año en el que quizás también vamos sin ser los principales favoritos. No fuimos los primeros del este, se habla mucho de Boston, obviamente de Brooklyn. Me parece que con un Joel a este nivel podemos animarnos a soñar. Para cerrar la información de Embiid, me gustaría resaltar un par de cuestiones estadísticas en cuanto a Joel y su historia en Filadelfia, porque Embiid, más allá de los números que vos repasabas de los que ha marcado este año, Embiid cierra la temporada en la historia de los Sixers en el puesto 11 en puntos, con más de 8.500 puntos, en el puesto 14 en rebotes, más de 3.700 para él, noveno en tapas con 542, esto estamos hablando en el global de su carrera, y quedó a 2 robos de meterse en el top 30 de ese apartado estadístico también, lo que habla del nivel de importancia que tiene Embiid en este equipo y que ha tenido desde el momento que pisó por primera vez el Wells Fargo Center allá hace ya varias temporadas atrás. Y para agregar y dimensionar estos datos, hay que decir que todo esto Embiid lo logró sin jugar ni siquiera 350 partidos. Jugó muy pocos partidos para los números importantísimos que ha logrado ya en la historia de los Sixers. Un pivot que sin duda alguna, suceda lo que suceda este año, pero de permanecer un par de temporadas más en Filadelfia, estará tocando el techo en varios de estos apartados estadísticos, siendo tal vez el jugador más importante en varios de ellos para la franquicia. Y cambiando de tema y hablando de cuestiones y jugadores individualmente, también tenemos que hablar de James Harden, Juan. Este hombre que llegó en el traspaso que terminó sacando a Ben Simmons de la franquicia. ¿Cómo has visto su aporte? ¿Qué confirmaciones podemos tener así como conclusión de estos casi 20 y pico de partidos que ha jugado en Filadelfia de cara a los playoffs? ¿Y qué dudas se nos puede presentar? El otro día leí en redes sociales, no recuerdo ahora la cuenta, un analista que decía: cuando Harden está encendido es una cuestión muy positiva para Filadelfia, pero cuando Harden no está en su noche, se ve reflejado en todos sus compañeros, como una cuestión de que se siente mucho si Harden no está en su mejor noche, sabiendo siempre las virtudes y defectos del base ex Houston y ex Brooklyn
que es un hombre que ofensivamente tiene prácticamente todo: tiro de tres, tiro desde el drible, penetración, asistencia, hace todo en la parte ofensiva, y que en la parte defensiva deja claros por todos lados y posiblemente sea uno de los puntos débiles en los playoffs que tengan los Sixers. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo viste la inclusión de Harden en el equipo y cómo lo ves de cara a la postemporada? La llegada de James Harden a Filadelfia, la verdad es que sirvió muchísimo para cambiar la expectativa por lo que quedase de la temporada, ¿no? Porque Embiid venía sosteniendo este nivel de MVP, pero todo el mundo pensaba que sin otro jugador que pudiera acompañarlo, la temporada estaba totalmente perdida. Bueno, la llegada de Harden vino un poquitito a dar vuelta a esta historia, de decir, ok, la temporada no está perdida y definitivamente nos lanzamos y vamos por todo este mismo año. Harden, desde lo que tiene que ver estrictamente con lo basquetbolístico, entró muy bien el equipo en el principio, pero luego tuvo un pequeño bajón sobre el cierre de la temporada, que se manifestó principalmente con su bajísimo porcentaje de tiro de campo. La verdad es que estamos viendo un James un poquitito tímido para la cantidad de recursos ofensivos que tiene y la calidad que tiene también para tomar intentos de 2 y de 3, sobre todo el famoso step back. Creo que los puntos más salientes en cuanto a lo que tiene que ver con estrategia quizás son los pick and roll que maneja casi que a la perfección con Embiid, como si se conocieran hace muchísimo tiempo. También encuentra muy bien en los costados, está asistiendo muy bien, se está enfocando muchísimo en ese apartado, ha firmado varios doble-dobles, incluso triple-doble, pero desde lo que tiene que ver con la ofensiva está un poquitito apagado. La realidad es que esperamos que para los playoffs se encienda con todo y que junto a Joel puedan ser el dúo que nos lleve al campeonato, pero por lo pronto hay que ser mesurados y darles tiempo. Como vos bien mencionabas, fueron poco más de 20 partidos los que compartieron tanto con Embiid como con el resto de sus compañeros, y es cuestión de ir conociéndose. Obviamente tener a Harden ahí en cancha cambia todos los escenarios, incluso para los rivales, la manera en que lo marcan, la manera en la que se planifican las defensas. Vino también Harden un poco a solucionar una gran falencia de los Sixers, que tiene que ver con quién llevaba la pelota, quién armaba, quién organizaba. Recordemos que sin Simmons hubo por momentos en los cuales hasta el propio Cormax era el que llevaba la pelota. Fue la verdad que rarísima esta temporada. Los Sixers no tuvieron un base natural. Maxey trató de llevar esa batuta y lo hizo muy bien, y creo que se está terminando de transformar en un jugador que puede ser un base. Si bien no era su posición natural, terminó asumiéndolo y con creces. Pero bueno, la llegada de Harden lo liberó muchísimo también a Tyrese y viene a solucionar, como bien decía, esa cuestión. Veremos cómo termina desarrollándose, sobre todo en playoffs, que es cuando vale, cuando las papas queman, ahí las estrellas tienen que dar el paso adelante, pero definitivamente con Harden en cancha todo pinta mucho mejor. Y por último, ya para ir cerrando, hay que meternos de lleno en los playoffs. En días estaremos debutando el próximo sábado ante los Toronto Raptors, viejos conocidos ya en lo que tiene que ver con batallas de postemporada, distintos obviamente a aquellos que nos han eliminado en unas semifinales de conferencia en aquel séptimo partido, muy distintos diría aquella conformación de Toronto Raptors, pero que no dejan de ser un rival para tener cuidado, y sobre todo con esta situación particular que se va a dar con Thybulle, algo que ha explotado en los últimos días, semanas, y que ahora se presenta como un real problema para los Sixers de cara a esta serie. Pero, ¿qué ves vos, Juan, de cara a este enfrentamiento que llevarán los Sixers y los Raptors a partir de los próximos días y durante las próximas semanas? Y sí, la serie contra Toronto va a ser muy compleja, va a ser un desafío importante para Filadelfia en este comienzo de playoffs, porque Toronto es un equipo que sabe a lo que juega y buena parte de la responsabilidad es de Nick Nurse, que suele ganarle los duelos individuales a Doc Rivers, y además tienen una plantilla
joven, con jugadores muy versátiles. Hay que ver cómo se levantan cada día, ¿no? Pero tener a Siakam, a Van Vliet, a Anunoby, Gary Trent Jr., Scottie Barnes, es un equipo que tiene los recursos suficientes como para ponernos en aprietos, casi que como Atlanta el año pasado, que nos terminó eliminando. Creo que no hay que subestimar a lo que puedan llegar a ser estos Toronto Raptors. Lo que no tiene Toronto y sí tiene Filadelfia es una presencia en la pintura importantísima como Joel Embiid. Y Joel Embiid va a tener que ser, como siempre y como vino siendo esta temporada, el hombre clave del equipo. Pero también va a necesitar que Harden dé un paso hacia adelante en cuanto al aporte ofensivo y que los demás jugadores del equipo, ya sin mencionar tanto a Maxi y a Harris, que damos por supuesto que tienen que estar a la altura, pero que los demás jugadores de rol, cuando ingresen, cumplan con su función. Y si hay algo que destacar de los últimos 2 o 3 partidos de la temporada regular de los Sixers, es que tanto Shake Milton como Danny Green tuvieron intervenciones muy buenas, tanto en la ofensiva, sobre todo Milton, como en defensa, Danny Green. Y tener la seguridad de poder contar con ellos va a ser definitivamente un punto a favor de los Sixers. Otro tema muy importante, extradeportivo, pero que impacta en lo deportivo, tiene que ver con la situación personal de Matisse Thybulle, quien decidió aplicarse una sola dosis de la vacuna contra el COVID y por normativa de Canadá no va a poder disputar los partidos en ese país. Por lo tanto, ya sabemos que para los juegos 3 y 4 no vamos a contar con él. De más está decir lo que aporta en la defensa. Obviamente el equipo va a sentirse disminuido en este apartado, pero bueno, qué decir. Mi postura, mi posición es que el tema de la vacuna, hasta tanto no sea algo obligatorio, cada uno puede decidir qué hacer y Thybulle está ejerciendo ese derecho si se quiere. Obviamente lo vamos a sentir, lo vamos a sufrir desde lo deportivo, pero bueno, no hay nada que lo obligue a vacunarse, y eso que lo estoy diciendo yo, que tengo 3 dosis. Más allá de todo esto, sí me parece un poco rara la explicación, porque generalmente la gente que no se quiere vacunar no se da ni siquiera una dosis, y el que se da una dosis termina de completar el esquema, así que es muy raro. Pero bueno, tendremos que lidiar también con esta situación, al menos en la primera ronda, y tratar de pasar a unos duros Toronto Raptors sin contar con Matisse en los partidos que se jueguen allá en Canadá. Bueno, Juan, vamos cerrando este nuevo episodio de Debate Sixers, la vuelta al ruedo después de varios meses de no poder estar presente. De mi parte, muy feliz por estar nuevamente en este espacio y seguramente esperando que a la gente le agrade y que tengamos mucha repercusión y muchas devoluciones de parte de los oyentes de Debate Sixers. Te dejo la despedida a vos para que mandes un saludo y le des un cierre, y recordamos que seguramente en una semana, 10 días, estaremos con un nuevo episodio ya de Debate Sixer en modo playoff, confirmando el regreso en esta temporada. Para mí también, Martín, celebro muchísimo que podamos volver con Debate Sixers para este cierre de campaña. Y también quedo a la expectativa de cómo será recibida nuestra vuelta por nuestros oyentes. Te mando un abrazo, un saludo también para todos y bueno, seguiremos en contacto.